Sí, una presión de 12 sobre 8 o 120 sobre 70 ya no es considerada normal. Entonces, ¿la industria farmacéutica se va a beneficiar, Eder? Son interpretaciones equivocadas. Por eso estás aquí, para que tengas información interpretada por mí, para que no te quedes con cuentos ni cosas en la cabeza, ¿de acuerdo? Voy a hablar de lo que se discutió la semana antepasada. La Sociedad Brasileña de Cardiología discutió y presentó la nueva clasificación de la hipertensión arterial en Brasil. Entiendan esto, en Brasil, antes, el año pasado, salieron informaciones de la Sociedad Europea. La gente habló un montón de cosas. Yo dije, gente, eso es el perfil de paciente europeo. Ahora sí, la Sociedad Brasileña publicó la directriz que va a regir los próximos años y tiene muchas actualizaciones. Está bien si no quieres quedarte fuera de temas como este que te van a mantener actualizado. No dejes de suscribirte, darle like, compartir para que te mantengas al día, aprendas y no quedes mal en el día a día. ¿Vale? Vamos allá. Amigos, entonces el primer paso, ¿qué pasó, verdad? Hubo el 80º Congreso Brasileño de Cardiología en Sao Paulo y ya se definieron los cambios en la presión arterial. Vamos a dejar algunas cosas claras. No voy a hablar de la parte práctica, que también tuvo algunos pequeños cambios, ¿ok? Hoy voy a hablar de la clasificación, lo que cambió, pero vamos a prestar atención antes de que hable sobre la pantalla, ¿de acuerdo? ¿Dónde están las tablitas? ¿Por qué 120 por 80, 2 por 8 ya no es normal, profesor? El cuerpo y el paciente ya no son los mismos, solo que ahora estás en 2025, estás en un año pospandémico, estás en un momento en que la sociedad ha cambiado bastante, incluso los hábitos alimenticios. Entonces, es muy importante que todos entendamos que esto no viene de una industria farmacéutica, sobre todo porque el medicamento está lejos de eso. A partir de ahora necesitamos entender qué significa una persona prehipertensa. Ese es el entendimiento que necesitamos antes de trabajar con los valores. Y otra cosa, los valores necesitan ser interpretados. Los valores deben interpretarse. El primer paso es la presión arterial sistólica normal debe ser menor al 100% y la presión diastólica menor que 80. Entonces, 119 sobre 79 sería lo normal perfecto y prehipertensión es de 120 a 139 sistólica y de 80 a 89 diastólica. Pero ¿qué es prehipertensión? Prehipertensa es una persona que no tiene hipertensión, tal vez tú no tienes hipertensión y tu presión es 120 sobre 80. No tienes la enfermedad, pero eres prehipertenso. ¿Qué significa eso? Que si no sigues algunas recomendaciones puedes volverte hipertenso. Con valores a partir de una presión arterial sistólica mayor de 140 y diastólica mayor de 90. Eso sigue igual, 140 sobre 90. Diagnosticada en consultorio, ¿va a prevalecer la hipertensión? Entonces, esa prehipertensión de la que la gente habla sin tener la información, significa que la persona está en riesgo de desarrollar la enfermedad ahora en el cuerpo por estar en una zona de riesgo. Entonces, el valor de 120 a 139 sistólica es una zona de riesgo. No tienes la enfermedad, pero puedes adquirirla, ¿me entiendes? Los 12 por 8 o 120 por 80 indican prehipertensión. No significa que deba tomar medicamentos, solo que está en riesgo. Si pausamos aquí y vamos allá. En la Sociedad Brasileña de Diabetes no existe la persona que está clasificada como prediabética, es diabética. No, no es diabética, no ha sido diagnosticada, está en riesgo de volverse diabética, pero necesita hacer algunas cosas. Puede ser que en algunos casos incluso tome medicamentos, listo. Aquí
Volvemos a la hipertensión, entonces en la hipertensión, gente, antes de que se preocupen pensando que van a tener que tomar medicamento, no es así con la hipertensión. Solo es un riesgo de enfermar, no tomarás medicamentos salvo que tu caso sea distinto. Solo era para aclarar que esa clasificación fue una alerta para la población. ¿De acuerdo? Bien, entonces continuando aquí, no voy a hablar de las etapas 1, 2, 3, porque prácticamente no cambió absolutamente nada, solo cambió la nomenclatura, así que antes teníamos PA normal, ahora ya no, ahora es normal, o prehipertensión, y después los estadios de la hipertensión. Ahora lo que necesito trabajar aquí, para que podamos entender de una manera más tranquila, es lo siguiente. En el consultorio, entonces, tú vas a un consultorio médico, vas a un centro de salud de la familia, ahí en un consultorio médico vas a ser atendido por un médico. La presión verificada en el consultorio, si la presión sistólica es mayor de 140 y la diastólica mayor de 90, eso ya define hipertensión arterial, ahí en el consultorio. Ahora, existe un mapa. ¿Qué es mapa? Es la verificación de la presión arterial durante un periodo de 24 horas. Es la monitorización ambulatoria de la presión arterial. Si es mayor de 130 y mayor de 80, ya se clasifica como hipertensión, ¿cierto? Y también está el MRPA, que es lo mismo que un mapa, solo que en vez de ser por 24 horas, dura varios días. Depende entonces del protocolo que se va a aplicar para el MRPA, que es la monitorización residencial de la presión arterial. Ok, de la misma forma, MRPA de 130 por 80. Ahora, lo que necesitamos tomar en cuenta aquí es la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. Amigos, tal vez ustedes son del área de la salud, pero hay personas que solo con llegar a un ambiente donde hay médicos, enfermeros, personas con bata, ella ya tiene cierta alteración. Entonces también considera eso. No es solo de ahora, ya lo considera, ya tiene un tiempo. Tenemos la hipertensión que alguien puede tener, pero que no es real. ¿Cómo que no es real? Si la presión es de la persona, significa que en ese ambiente ya presenta ligera taquicardia y leve aumento de presión arterial. Ese valor es un falso positivo y no sirve para diagnosticar la enfermedad. Entonces, no puedo tomar el valor de referencia del consultorio y aplicarlo en el caso del síndrome de bata blanca. Y entonces, ¿qué se puso aquí? En el caso del síndrome de bata blanca, si es 140 sobre 90 o más, pero normalmente menos de 130 sobre 80 en MRPA, solo consideraré síndrome de bata blanca. Si en el consultorio dio 140 sobre 90 y en el mapa menos de 130 sobre 80 no coincide, un valor verificado en 24 horas sin profesionales de la salud, pero con otra persona. Hay una divergencia, no está bien, se debe analizar. La prevalencia del 7% al 15% es común en pacientes con estadio 1, que considerará. Él considerará una alteración porcentual, por ejemplo. Notamos que cada vez que esta persona está con profesionales de la salud, presenta cambios en la presión arterial. Entendido. Entonces, consideremos hasta un 15% de alteración para hacer el diagnóstico. La prevalencia del enmascarado o la enmascarada llega hasta el 22%. Entonces, la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada, ¿qué tendrán? Un aumento del 15% en la de bata blanca y 22% en la enmascarada. Es lo que está en la sociedad, ¿ok? Diabetes y obesidad pueden causar hipertensión hasta en 62% de los casos. Eso es lo que se puede verificar con la presión arterial. A partir de los 18 años se puede verificar la presión arterial y ya pensar en el diagnóstico. Mira qué interesante. Estamos en 2025. Si tomamos varias otras directrices brasileñas de cardiología, sobre la hipertensión, antes teníamos otro público, ahora atendemos a personas desde los 18 años, lo que permite hacer cribado y diagnóstico de presión arterial. Me pareció esto muy interesante porque ya estamos teniendo diagnósticos de personas muy jóvenes con hipertensión aquí, principalmente obesos, principalmente sedentarios. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Un aspecto interesante sobre la presión arterial es la estratificación del riesgo cardiovascular.
y ahí tengo riesgo cardiovascular, tengo riesgo renal, tengo posibilidad de lesión en órganos blancos. Entonces, cada uno de estos debe ser analizado en detalle. No hablaré de eso ahora por falta de tiempo. Esos factores deben analizarse. Aquí hay cambios importantes, medidas no farmacológicas, ¿verdad? No se trata de medicamentos, sino de entender qué busca la sociedad. Ella quiere mostrar que algunas medidas que no involucran medicamentos son interesantes para controlar, regular o incluso hacer que la persona deje de tomar medicamentos. Y aquí está, mira, IMC entre 18 y 24.9, circunferencia, alimentación, hacer ejercicio físico. Entonces, todo eso, mira, son medidas no farmacológicas. Entonces, las personas estratificadas con riesgos o posibilidad de desarrollar la enfermedad, o sea, la persona que es prehipertensa, puede tomar medidas no medicamentosas. El tratamiento medicamentoso es solo para casos donde ya llegamos al paciente diagnosticado con hipertensión mayor de 140 sistólica y mayor de 90 diastólica, ¿vale? Entonces, en resumen, es esto aquí. Otra cosa son los fenotipos, ¿cierto? De personas que puedan tener hipertensión, analizar los fenotipos es importante. Aquí también se habla de los fenotipos y de los factores de riesgo. Está el puntaje de riesgo Prevent, más del 20% en 10 años. Debo hacer un video solo del Prevent, ¿ok? Solo para que entendamos y cerremos aquí. Medidas no farmacológicas para pacientes prehipertensos, o sea, de 120 a 139 sistólica, de 80 a 89 diastólica. Medidas farmacológicas por encima de 140 sistólica y por encima de 90 diastólica. O sea, no cambió nada respecto al pasado, entonces la industria farmacéutica no tuvo influencia para alterar la nomenclatura, la información, porque el medicamento se vuelve recomendado en el mismo valor que la directriz de 2020 de las otras directrices anteriores. Nadie debe tomar medicamento precozmente por ser prehipertenso. Esa no es la recomendación. Ahora, salvo la persona que tenga alguna particularidad, el cardiólogo va a recomendar el medicamento para la pérdida de peso. Ahí es otra situación para mejorar el desempeño alimenticio, o sea, en las medidas no medicamentosas, eso es bastante interesante, ¿ok? Persona con presión de 130 a 139 sobre 80 a 89, él está en prehipertensión. Pero si él tiene uno de los factores de riesgo que ya mencioné, cardiovascular, renal, lesión de órganos blanco y así sucesivamente. En ese caso se recomiendan medidas farmacológicas, no para la presión arterial, sino para reducir la posibilidad de los riesgos. Que él fue estratificado y él tiene los riesgos. Ah, bien, el tipo tiene 30 años de edad y el tipo es obeso. Obesidad grado 2, sus 135 sobre 85. Mira, él no es hipertenso, solo prehipertenso. Debe bajar de peso y quizá necesite medicación para eso. Entonces, lo que necesitamos tomar en cuenta es que la persona que es hipertensa diagnosticada va a tomar medicamento. El prehipertenso solo tomará medicamentos si tiene factores de riesgo, los cuales deben analizarse junto con los medicamentos adecuados. No necesariamente lo que es para la presión arterial, no necesariamente porque lo que le aumenta la presión arterial no sirve de nada. Aquí es una mascarilla, ¿verdad? Tomo medicamento para la presión, pero no solucionó el problema. Quizás sea por obesidad u otra causa. Si no tratamos la causa de la presión alta, el medicamento solo la controla y no tiene mucho sentido. Entonces, interpreten, analicen, porque eso es sumamente importante, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es eso, ¿ok? Cualquier cosa, después hacemos otro contenido, voy a hacer un contenido solo de medicamentos, ¿vale? Y ahí trabajamos algo mucho más interesante, ¿sale?